Listo. Como les digo, Julio César nos acompaña desde México y nos va a estar compartiendo algunas experiencias concretas, especialmente y con mucho énfasis en lo local. Y esta presentación de Julio César se empata con la presentación de nuestro segundo panelista, nuestro compañero Edixson Campos Monasterio, quien no necesita mayor presentación porque ya todas las personas participantes acá en el curso lo conocen. Edixson es parte del equipo de trabajo infantil en la Dirección de Promoción y Protección de los Derechos Fundamentales Laborales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en el nivel nacional y está encargado de varias de las iniciativas clave de esta cartera de Estado en materia de trabajo infantil. Así es que, Edixson, ahora te toca un doble rol, el rol de organización de los paneles sincrónicos y además el rol de panelista. Muchísimas gracias, Edixson, por sumar una nueva tarea en tu larga lista de responsabilidades en el ministerio. Gracias, no, al contrario, gracias a ti y a Julio. Aprovecho. Edixson nos va a comentar sobre el modelo municipal para la detección y erradicación del trabajo infantil, sobre todo en relación con las acciones necesarias para su implementación. Julio, te comento que acá en la sala y en el curso tenemos muchos participantes que hacen parte de diferentes instancias e instituciones que abordan la problemática de trabajo infantil en el nivel regional, en el nivel local, también en el nivel nacional. Muchos colegas con experiencia en las instancias de articulación que son los comités directivos regionales, en fiscalía, en defensorías de niños y adolescentes, algunas organizaciones no gubernamentales, de SUNAFIL, que es la instancia encargada de la fiscalización laboral. Entonces, hacen todos y todas ellas un colectivo muy interesante para aprender de tu experiencia y la de Edixson. Nuevamente a nuestros panelistas, muchísimas gracias. Y arrancamos entonces contigo, Julio César. Te escuchamos con mucha atención. Bien, pues muchas gracias. Agradecer a Edixson y a María la invitación que me hacen para dar esta pequeña plática. También a todos ustedes que están escuchándonos y viéndonos. Espero sea de utilidad lo que les voy a presentar. Me comentaron la dinámica de cómo realizar la actividad o la charla de hoy. Creo que tengo alrededor de 20-25 minutos. Correcto. Creo que también lo importante va a ser que ustedes al final puedan hacer preguntas. Ahí creo que siempre se aprovecha mucho en las exposiciones o en los cursos. Creo yo que las preguntas que ustedes pueden hacer, creo que hacen más rico el ejercicio que podamos realizar el día de hoy. Entonces, al concluir las presentaciones, yo creo que sería muy bueno cualquier duda que tengan o pregunta hacia lo que yo les presente, pues creo que va a ser muy provechoso para el taller de hoy, bueno, para el curso del día de hoy. Entonces vamos a iniciar. Voy a hacer tengo una pequeña presentación. También, como siempre en esas cosas, hay que preguntar si se me escucha bien, ¿verdad? ¿Me escuchan bien? ¿Todo se oye bien? Se oye muy bien, Julio. También aquí la presentación. ¿Ya se ve? Ahí estoy en el... ¿Se ve? ¿Todo? Se ve muy bien. Perfecto. Pues vamos a dar inicio. Como les comentaba María, la experiencia que voy a platicar es principalmente la que he tenido para México,
para los diferentes niveles gubernamentales, el nivel nacional, los niveles regionales y los niveles municipales o locales. Entonces voy a platicarles esa experiencia que he tenido yo en la aplicación de la herramienta. En particular ha sido vinculada a la herramienta MIRTI, al modelo de identificación de riesgo, que tengo entendido que ustedes han ya analizado y estudiado, y es una herramienta importante para analizar el tema de trabajo infantil. Entonces, las experiencias que les voy a contar se derivan de la aplicación del modelo MIRTI en diferentes ámbitos gubernamentales del país, ¿no? Entonces, vamos a lo que les voy a presentar tiene base sobre eso, ¿no? Sobre la herramienta MIRTI. Obviamente, esto surge por una problemática, ¿no? O sea, la herramienta da respuesta a una problemática que se tiene, ¿no? El trabajo infantil, ustedes ya lo han estudiado, las problemáticas que tiene, cuáles son sus causas, los efectos. Pero también hay una parte donde hay compromisos, ¿no? Hay compromisos a nivel internacional, donde se ha estipulado, los países, o la buena mayoría de los países del mundo, ha determinado que a partir de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, al 2025 debe de haber una erradicación, ¿no? Una erradicación del trabajo infantil. Algo que sí venimos ahí, ustedes pueden ver en la presentación, en nuestra región, América Latina y el Caribe, ciertamente se ha venido reduciendo el trabajo infantil. O sea, sí ha venido una reducción importante de niñas y niños que ha salido del trabajo infantil. Obviamente las mediciones, aún con pandemia, si se fijan ustedes, aún con pandemia, pues hemos logrado al menos los impactos todavía poder reducir el trabajo infantil. Sin embargo, se ve difícil que para el 2025 se pueda erradicar el tema, ¿no? La problemática de trabajo infantil. Entonces, eso obedece esta problemática de, bueno, obviamente el tema de trabajo infantil y la afectación que tiene en las niñas y niños, pero también se ve derivado de que hay un compromiso de los países de poder acabar con el tema de trabajo infantil al 2025. Y de ahí surge principalmente el modelo de identificación de riesgo, ¿no? De poder tener acciones muy concretas, muy específicas, que logren impactar con mayor fuerza la reducción del trabajo infantil, ¿no? Porque se ve en las tendencias, un compañero de la CEPAL comentaba que si seguimos con esa tendencia, pues en el 2040 iremos a reducir el trabajo infantil, si seguimos con esa tendencia. Entonces, obviamente, la meta que el mundo se ha puesto, pues no se va a cumplir. Entonces, requerimos herramientas que permitan la posibilidad de tener una reducción más rápida del trabajo infantil. Entonces, de ahí surge el modelo, ¿no? El modelo de identificación de riesgo, que seguramente ustedes ya han visto, y aquí hago un pequeño resumen de lo que es lo que busca el MIRTI, ¿no? Obviamente la herramienta busca hacer más eficiente y efectivo el accionar, el diseño, las acciones, las implementaciones de políticas públicas en contra del trabajo infantil, ¿no? Eso es lo que hace, o lo que busca hacer el modelo de identificación, ser más eficientes en las acciones que se hagan en contra del trabajo infantil. Obviamente, como cualquier fenómeno social, pues es multisectorial, hay muchas causas, y también eso se deriva que aquí en esta reunión, en este curso, pues estén también diferentes actores, ¿no? Diferentes representaciones, tanto públicas, privadas, asociaciones civiles, pero también gubernamentales, ¿no? Diferentes niveles de gobierno, diferentes secretarías o institutos, porque pues el tema del trabajo infantil recae en muchos puntos, ¿no? En muchos aristas o responsables de poder reducir o eliminar el trabajo infantil. Y también es la estrategia MIRTI, es algo que busca
busca en lo local acciones, ¿no? Es decir, si bien hay acciones que se pueden ir desarrollando a ciertos niveles nacionales, regionales, el MIRTI también pone un acento o pone una énfasis en ver que desde lo local, desde el territorio de la parte más pequeña del país, se puedan ir haciendo acciones que también contribuyan a las acciones que se hacen a nivel nacional y a nivel regional, ¿no? Entonces, el MIRTI sí busca una parte es una estrategia territorial, la herramienta MIRTI. Dado este contexto de por qué estamos, lo que les voy a presentar está enmarcado en la herramienta MIRTI, pues se deriva de esto, ¿no? De una estrategia que pueda eficientar las acciones en contra del trabajo infantil. ¿Cómo está México? ¿Cómo se estructura para entender mejor las estrategias que ha seguido el país? Un poquito aquí les comento cómo estamos, nuestra administración gubernamental, un gobierno federal o gobierno nacional, con estados, que son las regiones para Perú, gobiernos estatales que tienen un representante administrativo, que nosotros le llamamos gobernador, es un gobernador que tiene ciertas facultades en la parte ejecutiva, pero también hay un legislativo a nivel estatal, también hay un judicial, ahí están los poderes, ¿no? También los mismos poderes que están a nivel federal, están a nivel estatal, y tenemos un gobierno municipal. El gobierno municipal tiene menos, digamos, responsabilidades que los gobiernos nacionales o estatales, pero también tienen responsabilidades, sobre todo en el ámbito de la parte de servicios básicos, los servicios básicos. Sin embargo, también tiene algunas facultades de servicios prioritarios de salud, servicios de temas de protección y seguridad social, algunos también tienen ahí los municipios, pero esta es la estructura administrativa que tenemos en el país. Gobierno nacional, un gobierno estatal, que sería el regional, y un gobierno municipal. Obviamente también con las mismas características que tenemos en América Latina. Gobiernos municipales con pocos recursos, capacidades limitadas, tiempos gubernamentales más cortos que los gobiernos regionales o los gobiernos nacionales, capacidades de recursos humanos también más limitadas. Obviamente, características puede haber municipios muy pequeños y otros municipios muy grandes. Eso se da, hay una heterogeneidad municipal muy fuerte en México. Entonces, en ese contexto es en el que también tengan en cuenta sobre lo que les voy a presentar, ¿no? Normatividad. Tenemos una normatividad como la mayoría de los países de América Latina y el Caribe. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe, hay limitante, una prohibición desde la Constitución al trabajo infantil. Ya se menciona las características que debe de tener cuando se considera trabajo infantil, ya se plasma el tema de la edad, también se plasma de manera muy general también el tema de las actividades que pueden ser riesgosas para las niñas y niños, y ya en la Ley Federal del Trabajo es donde ya se hace ya explícitamente, ¿no? Toda la información de qué se considera trabajo infantil, quiénes son los facultados, el tema de la edad ya está también ahí muy presente, las actividades riesgosas ya está presente en la Ley Federal del Trabajo, y tenemos ahí un artículo en esta ley federal donde quiénes son sujetos de vigilancia y protección, qué autoridades tienen que vigilar y proteger a las niñas y niños, ¿no? Y hay una facultad tanto a nivel federal como a nivel local. Cuando me refiero a nivel local, me refiero al nivel regional. El municipio no tiene una responsabilidad directa sobre el tema de trabajo infantil, directa. Sin embargo, sí, obviamente, pues contribuye
pues obviamente a acciones que pudieran beneficiar y reducir el tema de trabajo infantil, ¿no? Por las acciones que tiene y por las facultades que tiene el municipio. Entonces tenemos esta parte de normatividad, constitución y ley federal. Obviamente tenemos otras normas, otras leyes que también protegen en términos más generales los derechos de las niñas y niños. Tenemos una ley general de derechos de niñas y niños. Obviamente tenemos también normatividad y leyes en temas de las peores formas, en las peores formas de trabajo infantil. También hay ahí normatividad y leyes que protegen a las niñas y niños, ¿no? Pero particularmente la Constitución y la Ley Federal del Trabajo es donde está el tema principal del tema de trabajo infantil. Voy a presentarles estos modelos donde ha habido ya una aplicación del MIRTI, particularmente lo que se conoce como MIRTI fase 2, que creo que ya han visto eso, que el MIRTI tiene 2 fases, pero lo que les voy a presentar es la aplicación de la herramienta MIRTI a 4 casos. Le he llamado un modelo local, un modelo basado particularmente en acciones desde lo local. Es Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ese es un caso del modelo local, y otro caso es Villa Victoria, Estado de México. Cuando digo Tuxtla Gutiérrez es el municipio, es lo local, Chiapas sería lo subnacional o lo regional, y así Villa Victoria es la parte local y el Estado de México es la parte regional o subnacional, ¿no? O sea, Villa Victoria pertenece, es un municipio del Estado de México, y Tuxtla Gutiérrez es un municipio de Chiapas. Luego les voy a presentar un modelo subnacional local, que es Puebla. Puebla es un nivel regional, ¿no? Subnacional. Por eso le estoy llamando subnacional local. Ahorita vamos a ver por qué le nombro así. Y modelo subnacional, completamente solamente subnacional, Ciudad de México. Ciudad de México es la capital del país y es como una región, ¿no? Un estado. Entonces, esos 3 modelos son los que les voy a presentar. También es bueno comentarles que cuando me refiero a los casos, a estos casos, me refiero desde el tema de poder plantear un adecuado diagnóstico para poder hacer intervenciones y acciones, ¿no? Estamos en una lógica, también la herramienta MIRTI tiene esa lógica de, para poder hacer buenas intervenciones y buenas acciones, tenemos que conocer bien la problemática. Esa es una lógica que está en casi cualquier acción de política pública en general, ¿no? Eso, conocemos la problemática y a partir de conocer bien la problemática podemos hacer intervenciones que, conociendo mejor la problemática, pueden ser mejores intervenciones. Partimos de ese supuesto, ¿verdad? O sea, partimos de ese supuesto de que al tener mejor información, esa información nos permite hacer mejores intervenciones para poder impactar de mayor fuerza la problemática. Esa lógica la tiene el MIRTI y es una lógica que se utiliza pues, regularmente, ¿verdad? Regularmente. También uno cuando está enfermo, primero le hacen los estudios, los diagnósticos, y eso ayuda para que la medicina o el tratamiento sea más efectivo y podamos tener más probabilidad de que lo que hagamos reduzca la problemática, ¿no? Esa es una lógica que a lo mejor no siempre se da, porque a veces pasa que te lleva mucho tiempo hacer el diagnóstico y ya la problemática cambió, creció. O sea, puede haber también unos riesgos ahí, ¿verdad? De poder plantear desde las intervenciones a partir de tener cierta información y esa información nos permite hacer mejor la intervención. Pero bueno, esa es una lógica y pues es adecuada en ciertos elementos, ¿verdad? Entonces, vamos a ir viendo caso por caso. Obviamente también tenemos dentro de esa estructura en la que está lo local, tenemos a nivel nacional, hay un mecanismo de coordinación nacional en el que
están inmersos los niveles regionales y locales. Tengo entendido, en Perú también es así, en varios países de América Latina hay una estructura o un mecanismo de coordinación similar, ¿no? Aquí tenemos un mecanismo nacional que se opera a nivel nacional o federal, donde hay comisiones hay una comisión interinstitucional a nivel nacional, y esas comisiones interinstitucionales se replican en los niveles subnacionales o regionales, más o menos con las mismas características. Y en algunos casos se llegan a replicar a nivel local. En algunos casos, no siempre, pero sí se llegan a replicar en algunos casos. Estas comisiones tienen un plan de trabajo de mediano plazo, regularmente, o sea, un mediano plazo, y tienden a ser programas nacionales, un programa nacional de la Comisión Nacional, y hay una réplica de esos planes de trabajo a nivel subnacional o regional. También tenemos una encuesta, eso está de trabajo, que está ya periódicamente, se va realizando cada 2 años. Es una encuesta que busca tener información para esto que le estábamos comentando, de tener información para poder hacer mejores estrategias de intervención o políticas públicas, junto con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del nivel nacional, junto con el Instituto de Estadística del país, realizan una encuesta, y esa encuesta también sirve para, dentro de este mecanismo de coordinación, para proveer información, ¿no? Cierta información. Y hay inspecciones del trabajo, hay protocolos y modelos de capacitación dentro de este mecanismo de coordinación a nivel nacional, donde se prioriza el tema de inspecciones a nivel vinculadas al tema de trabajo infantil. Y obviamente tenemos ya últimamente tenemos una responsabilidad normativa. México, como ustedes saben, tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, y hace pocos años, recientemente, ya también ahí se maneja un mecanismo de que todas las mercancías que se comercian entre estos 3 países deben ser producidas libres de trabajo infantil, ¿no? Eso también hace un mecanismo, hace una dinámica distinta en las acciones de intervenciones, de políticas públicas, de cómo se va generando dentro de las estructuras administrativas, se va generando elementos en contra del trabajo infantil. Entonces tenemos también esa normatividad que sí dinamiza esto que les pongo aquí en las figuritas, en la estructura administrativa del gobierno de México. Veamos el primer caso, el que les comentaba, el modelo local, completamente. ¿Por qué le refiero local? Tiene una coordinación completamente, hay una comisión interinstitucional a nivel local, el municipio tiene una comisión interinstitucional que opera con las direcciones, secretarías del ayuntamiento del municipio. Tienen capacidad de toma de decisiones los que están dentro de la comisión interinstitucional. Eso es un elemento importante que se ve reflejado en este modelo, al menos en el modelo que les comento de Tuxtla Gutiérrez. Esa comisión, los que la integran son servidores públicos con poder de decisión. Por lo regular es un secretario o un director de la determinada dependencia o secretaría del municipio, que tiene responsabilidades en el tema de trabajo infantil o factores que pueden incidir en el trabajo infantil, no necesariamente directamente como trabajo infantil, pero sí algunos factores que inciden en el tema de trabajo infantil. Entonces tenemos una coordinación completamente local. ¿Qué ha hecho desde este municipio? ¿Qué ha hecho? Ha hecho una caracterización del trabajo infantil a partir del censo. El censo del país, el censo de población, como tiene información a nivel local, la aprovecha y la utiliza. Una encuesta con registros administrativos también.
tiene información de encuestas y registros administrativos que también ha sido utilizada para poder hacer sus diagnósticos. Y a partir de eso ha hecho un censo local focalizado, es decir, a partir de la información que ha obtenido del censo y de encuestas y registros administrativos, que no es información que él genere, sino que ya está generada por otros organismos gubernamentales del país. A partir de esa información ha hecho un censo local focalizado en zonas de riesgo de trabajo infantil. Es decir, hizo un diagnóstico muy general con la información obtenida y a partir de ahí pudo determinar dentro del municipio dónde hay más niveles de riesgo de trabajo infantil para que poder tener ya una información muy certera de las niñas y niños que están en ese territorio, ¿no? Y ahí sí ya levantó un censo local focalizado. Eso es lo que ha hecho en este caso el municipio de Tuxtla Gutiérrez. Le llamo local completamente porque aquí el municipio ha trabajado solo. O sea, el gobierno regional o subnacional no ha tenido ningún vínculo con ellos. Ellos han trabajado como municipio independiente, o sea, con los recursos que tienen, con la capacidad instalada que tienen. Ellos han hecho el esfuerzo de poder tener ciertas acciones e intervenciones en el tema de trabajo infantil. ¿Qué han hecho ellos? Un reglamento de actuación de dependencias afines a los actores de riesgo de trabajo infantil. Es decir, con el diagnóstico que hicieron, pudieron determinar cuáles eran las facultades de algunas dependencias municipales y darles ya acciones particulares a cada uno, ¿no? Es lo que hicieron con este reglamento. También hicieron modificaciones al reglamento para el ejercicio de comercio en vía pública. Aquí los municipios tienen ciertas facultades para regular el comercio en vía pública y bueno, ahí hay riesgos de trabajo infantil, entonces ahí pusieron algunos candados, normatividad, para poder tener una mejor vigilancia desde la parte del reglamento de comercio en vía pública, que es una facultad de los municipios en nuestro país. Y bueno, lo más general, ¿no? Han hecho también campañas de sensibilización y campañas de denuncia. Completamente solos. O sea, aquí el municipio ha trabajado con sus capacidades instaladas, sin ninguna colaboración nacional o regional, en el sentido de recursos como tal, ¿no? Económicos o de capacitaciones hacia ellos. Ellos solitos han trabajado y han logrado esto. Fortalezas que ha tenido este modelo en Tuxtla Gutiérrez. Algo importante que se refleja es la continuidad de los grupos de trabajo de gobierno local. Eso hemos detectado, ¿no? Alguien que tiene ya tiempo trabajando, lo que no cambia, el servidor público, los servidores públicos que están ahí, pues eso ayuda, ¿no? Ayuda a que la intervención y la implementación pues se sostenga, porque si hay mucha rotación de servidores públicos a nivel local, pues eso va mermando las capacidades ya que han realizado o las acciones que han realizado. Tuvieron un apoyo del gobierno federal para algunas acciones, sobre todo para levantar ese censo que está ahí, ese censo local que les menciono aquí, censo local focalizado. Ahí tuvieron un apoyo del gobierno federal para poder hacer un mejor levantamiento. El que ha liderado la intervención tiene cierta capacidad de vinculación con otros directores o secretarios del propio municipio y sobre todo que también la gente que conforma el grupo de estratégico pues sí tiene cierta facultad de tomar decisiones, ¿no? No son servidores públicos de menor nivel, sino son servidores públicos que sí tienen responsabilidades y tienen responsabilidad y capacidad de tomar decisiones. Y eso ha ayudado a que, se fortalezcan las acciones. ¿Qué debilidades tiene? Eso sí, baja coordinación con el gobierno subnacional, al menos desde lo que vivimos o la experiencia que tenemos de México,
pues sí, si bien el municipio puede hacer acciones, si no hay una coordinación con el gobierno subnacional o regional, pues es más complicado, ¿no? Se complica. Entonces, esa es una debilidad, ¿no? de este modelo, cuando es completamente local, pues sí, por más el municipio que tenga capacidad, pues la capacidad que tiene instalada un gobierno subnacional, pues es tiene mayor posibilidades de éxito, ¿no? Si pudiera ser acompañada del gobierno subnacional. También el municipio tiene una muy baja oferta de programas de asistencia o de protección social a nivel local. Este municipio en Tuxtla Gutiérrez, si bien tiene facultades de poder intervenir en algunos apoyos o programas de asistencia o de protección social, pues la oferta que tiene es mínima. Entonces, sí se ve disminuida la capacidad que pudiera tener el municipio en reducir el trabajo infantil en este territorio, cuando la capacidad de programas y ofertas que tiene para ofrecer es limitada, ¿no? Es muy limitada, y eso hace que, si bien han hecho un esfuerzo importante en poder tener servidores públicos comprometidos y con capacidad de gestión, poder hacer algunos elementos normativos, cambios locales de normatividad que impactan en el tema de reducción del trabajo infantil y que están vinculados a las normatividades nacionales e internacionales, pues ya cuando el accionar se permiten ciertos programas que puedan apoyar a la reducción de esos riesgos de trabajo infantil, pues sí se ve mermada cuando no hay una capacidad de oferta de programas y de protección social a nivel local, ¿no? Entonces, este modelo ha sido, al menos en lo local, completamente sin apoyo de gobierno nacional, regional, se ha sido, digamos, en términos generales, exitoso, aunque sí se ha visto estas debilidades se presentan ahí, ¿no? Cuando no hay una coordinación muy fuerte con el gobierno nacional, pues se limitan las capacidades, y si el propio municipio no tiene una capacidad o una oferta de poder apoyar en ciertas áreas a los papás o las mamás o al tutor o a los niños en ciertas asistencias o protecciones que permitan salir del tema de trabajo infantil, pues sí se ve complicado el accionar, ¿no? Normativamente han hecho un gran esfuerzo, eso creo que es un elemento importante, que ver la posibilidad de poder cambiar normatividad local que sí impacte. Al menos los municipios en México tienen forma de hacerlo. Este reglamento de actuación por lo menos define ya con precisión qué tiene que hacer cada dirección, cosa que no tenía. Y bueno, ha ayudado, ¿no? Obviamente tienen ya un diagnóstico muy claro de su tema, y eso pues es relevante, ¿no? Para algo local, tener un diagnóstico de trabajo infantil pues es muy importante, porque casi no hay mucha información. Ustedes sabrán, información a nivel local del tema de trabajo infantil pues es complicada, ¿no? Villa Victoria es otro caso también que le llamo modelo local. Es un municipio del Estado de México, también con actores fuertes. O sea, tienen los actores que están dentro de la comisión, también trabajan dentro de una comisión local, interinstitucional. También los que están integrando esa mesa son actores fuertes, o sea, tienen decisión, tienen un nivel cercano o sea, por debajo del presidente municipal, y eso ayuda a la toma de decisiones. También lograron hacer acciones de diagnóstico, caracterizaciones de trabajo infantil, consenso y encuestas y registros administrativos. Y si se fijan aquí, ellos hicieron un censo local universal. Ellos tenían la capacidad, ese municipio tenía la capacidad de poder hacer un censo local universal, donde levantó a todo el municipio, levantó información sobre el tema de trabajo infantil y sus riesgos, y eso le ayudó para tener una información más robusta y poder concretar acciones con mayor precisión, ¿no? Ellos también hicieron un reglamento de actuación. Eso es como algo que han hecho a nivel local, ¿no? Reglamentar un poco el tema que le toca a cada quien. Creo que es una parte importante, aunque no es todo, ¿verdad? El reglamento y la normatividad es algo esencial,
pero obviamente tienen que venir otras acciones, ¿no? Pero sin duda, al menos ya ponerse de acuerdo qué le corresponde a cada quien, pues es un elemento importante que hace falta mucho, ¿no? A veces el tema de trabajo infantil no está muy claro quiénes son los responsables, quiénes son los que tienen que actuar en los niveles locales, ¿no? Entonces, eso hicieron. Obviamente, todo el kit de sensibilización y campañas de denuncia, eso está presente. Han hecho un esfuerzo por realizar fuertes campañas de denuncia del tema de trabajo infantil. Han hecho ahí buzones, el control de poder hacer la denuncia vía web. Entonces, tienen eso, digamos, de cajón lo han hecho, ¿no? También lo que vemos aquí es que tienen una fortaleza, la continuidad de los grupos de trabajo del gobierno local es relevante, ¿no? Eso ya es como algo que se presenta, ¿no? Gobiernos donde el servidor público tiene cierta continuidad, está ya inmerso en el tema, pues sí le va dando más fuerza a la intervención y al tema de trabajo infantil, si se mantienen esos grupos de trabajo, ¿no? Este municipio en particular tiene una capacidad de gestión territorial muy fuerte, muy fuerte. La estructura municipal administrativa tiene una capacidad territorial muy importante. Por eso pudieron hacer también el censo local, porque ellos sabían que tenían una capacidad en el territorio muy importante. Y la coordinación, también una coordinación muy fuerte en las diferentes direcciones, ¿no? ¿Cuáles son las debilidades también aquí? Aquí no se tenía mucha coordinación con el gobierno nacional. A diferencia un poco de Tuxtla, que sí tenía coordinación con el gobierno nacional y no con el gobierno subnacional, aquí es como la diferencia, ¿no? Este municipio con su estado regional o con su estado al que pertenecía no tenía mucha coordinación, pero sí con el gobierno estatal sí tenía mucho y con el gobierno nacional no tenía mucho, ¿no? Entonces, esos son los modelos que se van dando, ¿no? Hay que ir viendo cómo se relacionan, ¿no? Los gobiernos locales con el gobierno federal o con el gobierno estatal, y eso va modificando también las dinámicas de intervención, ¿no? Eso también lo va ajustando. Aquí tenemos el... Voy a tener que apurarte un poquito. Ok. El modelo subnacional local, aquí el que tomó la batuta es el gobierno regional o subnacional. Ellos absorben toda la responsabilidad de ver qué se puede hacer con los gobiernos locales, el gobierno subnacional, y ahí entraron también con la comisión interinstitucional a nivel subnacional, pero ellos toman la responsabilidad de capacitar y de ir gestionando con los gobiernos locales la implementación de intervenciones y diagnósticos. Es decir, el gobierno subnacional dice, bueno, a ver, los gobiernos locales no tienen toda la capacidad, podemos entrar, podemos hacer intervenciones. ¿Qué hicieron ellos? Generaron insumos para todos los municipios, todos. O sea, el gobierno subnacional generó insumos. Vamos a darles diagnósticos, vamos a darles capacitación, vamos a darles acompañamiento desde el gobierno subnacional. ¿Cuáles eran las capacidades que tenían? Pues un gobierno subnacional tiene mayor capacidad instalada, mayor coordinación, mayores recursos. Entonces, tiene competencias también, ¿no? Aquí en México el gobierno subnacional, como les comentaba, tiene competencias locales. Entonces, también ahí entraron ellos a poder hacer acciones desde lo local, ellos como responsables. Debilidades, obviamente también la rotación, aquí hubo una rotación importante de actores, que habían sido capacitados, que ya tenían un conocimiento a priori en el tema, pero si eso rotan, pues se desarticula toda la coordinación con los gobiernos locales. Entonces, con que quites a uno a nivel subnacional, pues ya afectas a 30, 40 gobiernos locales. Entonces, esa era una debilidad de este modelo. Si bien tenía gran impacto, porque llegaba a todos los municipios, pero con un poquito que pasara un efecto de cambio de personal o algún fenómeno a nivel subnacional, pues afectaba a toda la parte local, ¿no? Ese es un riesgo de estos. Tiene mucha capacidad de interacción de llegar a los municipios locales, pero puede ser muy riesgoso si hay afectaciones a nivel subnacional.
Y a nivel Ciudad de México, a nivel subnacional, aquí el gobierno subnacional dijo, bueno, a ver, yo voy a hacer todo. No me voy a interactuar con mis gobiernos locales, yo voy a entrar, tengo facultades de poder dirigir programas, acciones, intervención. Entonces yo voy a ser el responsable directo y no voy a trabajar con los gobiernos locales. También tiene su ventaja, ¿no? Tiene capacidad instalada, tiene recursos. En el caso de Ciudad de México, hay una oferta de programas muy importante, de becas, protecciones, apoyos al trabajo, muy fuerte, ¿no? El apoyo de estructura de programas y asistencia social. Entonces, ellos determinaron, bueno, tenemos la capacidad, hagamos los diagnósticos desde el nivel subnacional, a nivel local, bajémoslos al nivel local, pero yo coordino, yo analizo, yo soy el que trabajo y no incluyo a los locales, ¿no? Eso también, y eso lo hicieron con el modelo MIRTI, ¿no? Agarraron el modelo MIRTI, hicieron su análisis territorial, vieron cuáles son, pero desde el gobierno subnacional. ¿Cuál puede ser también las debilidades? Pues también, ¿no? La rotación. Aquí, una rotación, pues deja sin efecto todos los esfuerzos que se habían hecho. También no trabajar con los gobiernos locales, pues tiene un cierto efecto, porque los gobiernos locales en cierta medida pueden tener mayor conocimiento de las problemáticas y puede ser que puedan conocer con mayor capacidad dónde incidir. Entonces, este modelo tiene ciertas fortalezas, como las que les comenté, pero esas debilidades de no trabajar con los gobiernos locales puede impactar, ¿no? Y también si cambian, por ejemplo, aquí en este caso de Ciudad de México, les comento, cuando se estaban haciendo todas las intervenciones y todo el diagnóstico y las acciones que se iban a realizar, hubo un cambio de secretario, del titular de la secretaría que estaba comandando la acción. Pues ahí cambió el secretario y todas las acciones que estaban pensadas para incidir en los gobiernos locales, pues por un momento quedaron en stand-by, porque ya habían, todo el que coordinaba ahí, pues se fue. Entonces, todas las acciones que estaban pensadas y todos los diagnósticos que se habían realizado tuvieron que esperar como un año, año y medio para volverse a ajustar, ¿no? Entonces, para concluir, hay diferentes, desde el MIRTI, se puede incidir en las intervenciones de distinta manera, va a depender de cómo esté conformado las estructuras administrativas, pero también esas estructuras administrativas, cómo se congenian, cómo se llevan, cómo están trabajando, los mismos individuos que están en las dependencias, pues qué contactos tienen, cómo están, cuáles son sus capacidades de gestión, de poder entender mejor, explicar mejor la problemática con el presidente o con el secretario. Eso va a contar mucho, ¿no? El MIRTI, desde mi experiencia, es un modelo que puede ser aplicado a cualquier nivel. Digamos, puede ser aplicado a nivel local, subnacional, inclusive nacional, como en la fase 1. Obviamente tiene sus ciertas particularidades en cada modelo, pero sin duda, como es una herramienta, digamos que lo que hace es encontrar elementos para poder obtener información, que esa información la podamos territorializar y que a partir de esa información podamos poder tener mejores conocimientos de poder hacer acciones y poder trabajarlas en función de los elementos que nos dio la herramienta, ¿no? Entonces, para concluir, se requieren, la herramienta MIRTI en particular, creo que funciona bien para casi cualquier nivel de gobierno, o sea, lo hemos utilizado. Las capacidades de gestión de los niveles gubernamentales pueden incidir, pero definitivamente cuando hay la voluntad, eso es un elemento importante, el tema de voluntad, inclusive gobiernos locales como muy pequeñitos como Villa Victoria, pueden incidir, ¿no?, en el tema del trabajo infantil, y Ciudad de México, que es el estado más importante y con más recursos de nuestro país, pues también puede utilizar el MIRTI con otras capacidades y también va a ser útil, ¿no?, la herramienta de utilizarlo. Entonces, aquí lo dejaría para
pasar y cuando sea la parte de preguntas, con mucho gusto vamos abundando en ello. Muchísimas gracias, Julio. Tenemos ya algunas preguntas, las voy a sistematizar y te las voy a pasar Sí. por chat. Y mientras tú preparas las respuestas a las preguntas que tenemos, vamos a aprovechar, en honor al tiempo, a pasar a la presentación de nuestro colega Edixon respecto del modelo municipal. Entonces, Edixon, te damos la palabra con tu presentación sobre el modelo municipal y hasta tanto sistematizo las preguntas para Julio. Perfecto, Magola. Gracias. Gracias, estimado Julio. Ya permíteme un segundito mientras preparo acá, por favor. La pregunta típica ahora, me comentan si se ve. Ya permíteme un segundito nomás. A ver, Se ve, Edixon. ya, denme un Ya no segundito. se ve. Sí. Voy. Listo. Ahora sí, ¿correcto? Correcto, sí. Ya, hola, muchísimas gracias nuevamente. En honor al tiempo, entonces trataré de resumir. De todas maneras, pueden quedarse con la presentación y también va a estar colgada en la plataforma, ¿sí? Por si acaso no detallamos en algunos puntos en concreto. Bien, hemos denominado esta presentación Modelo Municipal de Detección y Erradicación del Trabajo Infantil, acciones para su implementación. En realidad, el modelo municipal funciona como una estrategia para los gobiernos locales, aunque tiene, por supuesto, una conexión directa, una conexión intergubernamental, ¿sí? Que busca identificar y atender casos de trabajo infantil, como lo desarrollaremos a continuación. Bien. Hablaremos entonces un poco sobre los aspectos generales del modelo municipal, el marco normativo, los antecedentes, los pasos para la implementación del mismo y algunas acciones multisectoriales y multinivel para poder llevarlo a cabo. Bien, respecto de los aspectos generales, es importante comentar que este modelo municipal es una herramienta de política pública que consiste en incorporar el enfoque de prevención y erradicación del trabajo infantil en las acciones de los gobiernos locales, ¿sí? Quienes tienen esta, por competencia, por funciones, tienen este brazo armado, digámoslo así, en la gestión pública para poder identificar casos de trabajo infantil a través de las acciones de fiscalización municipal y también tienen una acción para atender a las niñas, niños y adolescentes y protegerles sus derechos fundamentales y especialmente en esta oportunidad frente al trabajo infantil. Bien, entonces buscamos que los gobiernos locales se sumen de lleno a la tarea de prevención y erradicación del trabajo infantil porque pueden fiscalizar espacios, espacios públicos, negocios, establecimientos comerciales, unidades de transportes, incluso basureros, entre otros espacios, ¿sí? Pueden identificar allí trabajo infantil y pueden también atenderlos a través de una serie de instancias locales que también mencionaremos en breve. Lo que se busca entonces con el modelo municipal es contribuir con la prevención y erradicación del trabajo infantil a través de la, como decíamos, identificación y atención de estos casos detectados en los territorios locales. Esto con la finalidad de ampliar la capacidad del Estado de identificar y atender estos casos de trabajo infantil. Sabemos que el Perú cuenta con una serie de inspectores de trabajo o con todas las intendencias regionales de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Sin embargo, tampoco es un secreto que no podemos llegar aún cuando contamos con esta superintendencia y con estas instancias regionales a todos los espacios del país. No podemos, o sea, no nos damos abasto para poder fiscalizar, inspeccionar todas las relaciones de trabajo que se da en el país. Mucho menos en espacios rurales o incluso en algunas relaciones de trabajo que se dan en entornos familiares, ¿sí? Entonces, con el modelo municipal se busca que los gobiernos locales sí puedan tener mayor presencia en estos espacios donde la fiscalización laboral no llega para poder realizar algunas medidas para retirar a las niños, adolescentes del trabajo infantil, buscar algunas medidas de remediación, de reconversión laboral y, en suma, de protección de esta población. Bien. Respecto al alcance, vale comentar que el modelo municipal puede ser implementado en los más de 1.870 gobiernos locales que existen en el país
y participan los 3 niveles de gobierno y por supuesto es una estrategia, es una propuesta intergubernamental y también intersectorial. Bien. Respecto al marco normativo, base legal, ¿qué podemos decir? Que el modelo municipal no se sitúa, no se arma de una manera arbitraria, ¿sí? O porque resulta bonito hacerlo, sino que se ha tomado en cuenta la Ley Orgánica de Gobiernos Locales, o de la Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. No vamos a entrar tanto en detalle a cada uno de los artículos de estas leyes, pero vale comentar que en cada una de ellas se han colocado o se establece, mejor dicho, algunas competencias, funciones para cada una de estas instancias gubernamentales que buscan la protección de la población en materia laboral y específicamente la protección de las niñas, niños, adolescentes, la protección y promoción de sus derechos fundamentales y en especial frente al trabajo infantil. Lo que se ha buscado entonces con el modelo municipal es concertar los esfuerzos que realizan estas instancias gubernamentales, sumando por supuesto a las competencias y funciones del gobierno nacional, ¿sí? Del gobierno central. Cada uno de estos niveles de gobierno tiene una serie de, como lo decía, competencias, funciones que buscan la protección de niños, niñas y adolescentes frente al trabajo infantil. Lo que se plantea entonces con el modelo municipal es establecer como un hilo, ¿sí? Que una las funciones, las competencias, que arme como una ruta de trabajo entre cada una de estas instancias gubernamentales. Vale quizás un ejemplo bastante sencillo, que a lo mejor estamos en una mesa de trabajo y no nos tomamos el tiempo un poco para levantar la mirada, ver quién está al frente, ver quién está al lado, saber de qué se encarga, qué está realizando esta persona que está frente a mí, al lado de mí, no quizás por cuestión de tiempo, por la rapidez y la carga laboral, a veces no nos detenemos a pensar qué puedo yo sumarle a esta persona para que pueda realizar una mejor gestión pública, y lo mismo porque yo puedo identificar también qué me puede sumar a mí esta persona que está a mi alrededor para poder llevar a cabo mi tarea de la mejor manera posible. Lo mismo sucede entonces con el modelo municipal. Lo que nosotros hemos puesto en la mesa, todas las funciones que tienen estas 3 instancias de gobierno, y buscamos que estas puedan unir esfuerzos para poder identificar casos de trabajo infantil y poder brindar la atención oportuna. Con base en este marco normativo, se ha implementado, se han diseñado una serie de lineamientos para la implementación del modelo municipal de detección y erradicación del trabajo infantil, los cuales han sido aprobados a través de la resolución ministerial 240 del año 2022 del sector trabajo. Bien. En esta resolución ministerial, además de aprobar estos lineamientos para la implementación del modelo municipal, se demanda que la Dirección General de Derechos Fundamentales y Seguridad y Salud en el Trabajo del Ministerio de Trabajo diseñe una guía práctica que indique paso a paso, de manera clara, de manera sencilla, resumida, cómo hacer para que los gobiernos locales puedan implementar el modelo municipal, y para que los gobiernos regionales y las instancias que pertenecen al gobierno nacional puedan saber cuáles son las responsabilidades que tienen en el marco de esta estrategia, y ver entonces de qué forma pueden complementar o pueden sumar esfuerzos para poder llevar adelante este modelo municipal y, como ya decíamos, identificar a estas personas, a estos niños, niñas y adolescentes en situación de trabajo infantil o que están en el riesgo de estarlo. Esta guía práctica para la implementación del modelo municipal ha sido ya aprobada por resolución directora general número 003 del año 2022, ¿sí? Recientemente. Cuando tengan acceso a la presentación, de todas maneras tienen ahí los links para que puedan acceder a estos materiales, ¿sí? Bien, pero ¿cuáles han sido los antecedentes, las pruebas piloto que han arrojado estas prácticas que se dieron antes de implementar o antes de aprobar estos lineamientos?
Bien, en el marco del proyecto Semilla, que ha sido desarrollado en el Perú a cargo del Centro de Desarrollo y Autogestión, liderado acá por María Gloria Barreiro, ¿sí? Este es un proyecto piloto de la Estrategia Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, que ha culminado su periodo de implementación en el año 2021. Esta estrategia nacional era el documento marco, ¿sí? Que conducía todas las acciones de política pública para la prevención y erradicación del trabajo infantil. Se realizó este proyecto piloto, este proyecto Semilla, que tenía una serie de componentes y entre ellos el diseño de un modelo de gestión local que buscaba en principio identificar a adolescentes que estaban en riesgo de caer en trabajo infantil o que en efecto ya estaban en trabajo infantil, ¿sí? En zonas rurales, y se buscaba entonces identificarlo para buscar algunas medidas de reconversión laboral, sacarlo de una situación de trabajo peligrosa, brindarle alguna capacitación técnica en habilidades blandas para que puedan pues insertarse en trabajos protegidos. Bien, se han diseñado entonces estas pruebas piloto principalmente en dos departamentos del país, como lo son Pasco y Junín. En Pasco se ha desarrollado este modelo de gestión local en Villarrica, ¿sí? En la provincia de Oxapampa, en el año 2018. Y en Junín se han desarrollado en las municipalidades distritales de Chanchamayo, Pichanaki, en la provincia de Chanchamayo, y Concepción en la provincia pues, del mismo nombre. Más adelante, en el año 2019 y 2020, se crearon o publicaron las ordenanzas municipales de Comas y Caraballo, acá en Lima, ¿sí? Que también crearon el modelo municipal, y más recientemente, en el año 2022, en la Municipalidad Distrital de Chongoyape, en la provincia de Chiclayo, en Lambayeque, como ya lo decíamos en la sesión del jueves pasado. Bien. Ahora, pero en el marco de estas pruebas piloto, exactamente qué se hizo, ¿sí? Entonces, entre las acciones realizadas para poder identificar a estos adolescentes de zonas rurales en situación de riesgo o en efecto en trabajo infantil, era necesario pues realizar o contar con el apoyo de la gestión local. Bien, entonces en principio fue necesario realizar esta convocatoria a funcionarios y a servidores públicos de gobiernos locales para que pues contribuyan a este proceso de identificación de adolescentes en situación de trabajo infantil o bien en trabajos peligrosos. Luego de ellos era importante realizar un acuerdo con estos funcionarios de gobiernos locales para implementar un modelo de gestión municipal que permita identificar a estos adolescentes en trabajo infantil, reportar estos casos y atenderlos de manera integral. Luego entonces que ya se había presentado esta estrategia o esta necesidad de identificar y atender a adolescentes en trabajos peligrosos, y luego de buscar el compromiso por parte de funcionarios, era necesario formalizar este compromiso, lo mismo que se realizó a través de la aprobación de una ordenanza municipal, ¿sí? La cual reiteraba el compromiso de la localidad con la lucha contra el trabajo infantil, ¿sí? Y esta ordenanza municipal entonces creaba formalmente el modelo municipal en el territorio, detallando cuál era el procedimiento o la ruta de trabajo en el marco del modelo municipal y cuáles eran las acciones a realizar para tal fin. Bien, luego entonces que se tenía esta ordenanza municipal aprobada, era necesario sí o sí realizar un fortalecimiento de capacidades de una serie de actores que con mirada o con funciones en la localidad, como eran obviamente los funcionarios, como directores, gerentes, responsables de áreas sociales del gobierno local, servidores públicos involucrados directamente en la implementación del modelo municipal, como eran policías, fiscalizadores municipales, personal de las defensorías municipales de la niña, niños y adolescentes, entre otros. Asimismo, se brindaron capacitaciones a operadores de seguridad, como la Policía Nacional de Perú, fiscales, personal del Centro de Emergencia Mujer, entre otros, y también al personal de otras instituciones clave, como las unidades de gestión educativa local, instituciones educativas, entre otras. Bien,
Se realizaron una serie de actividades para la difusión de información sobre el trabajo infantil en la localidad, para que sea de conocimiento público, ¿sí? Para sensibilizar a la población en general sobre este problema de orden público. Se realizaron también o se colocaron señaléticas, carteles indicando, por ejemplo, un lugar libre de trabajo infantil. Se publicitaron los requisitos para el trabajo adolescente protegido, se listaron las actividades peligrosas, ¿sí? Esto se realizó en negocios y transportes públicos de la localidad, ¿bien? Luego que se tenían todas estas herramientas o estas actividades realizadas, ¿sí? De capacitación, de publicación de la ordenanza municipal, era ya pues ponerlo en marcha, ponerlo en práctica a través de alguna serie de inspecciones de rutina por parte de fiscalizadores municipales, de policía, de personal de serenazgo, entre otros, ¿sí? Asimismo realizando operativos inopinados, inspecciones en ferias, en otros comercios en la vía, ¿sí? Los cuales fueron realizados por la policía, por la DEMUNA, especialmente los fines de semana, y todo esto con la finalidad de identificar estos casos de trabajo infantil. Bien, una vez que se tenían identificados estos casos de trabajo infantil, ¿qué se busca? ¿Sí? Muchas veces cuando tenemos este tipo de espacios de capacitación con una serie de actores locales, surge una pregunta clave: ¿qué hacemos? Yo como docente, por ejemplo, o yo como parte de la Dirección Regional de Trabajo, o como policía, como serenazgo, como fiscalizador municipal, dice, ok, yo puedo ver el caso de trabajo infantil, puedo presumir que se trata de un caso de trabajo infantil, pero ¿qué hago con esta situación? Bien, en el marco de esta prueba piloto se realizaron entonces una serie de medidas de remediación para estos casos de trabajo infantil, y se buscaba la mejora del entorno familiar de esta niña, niño o del adolescente. Estas acciones fueron realizadas por la DEMUNA y por las unidades de protección especial. Bien. Las acciones realizadas consistieron básicamente en brindar charlas con adolescentes, con sus familias sobre el trabajo infantil, que se entienda el porqué de la problemática o el por qué es necesario hacerle frente a este problema público, sensibilizarlo frente al trabajo infantil, plantear la importancia de la continuidad educativa, no solamente para este niño, niña, adolescente, sino también para el grupo familiar y por supuesto para el desarrollo local. Bien, asimismo se trató de incorporar a estas familias en los sistemas de protección social, a sí, a estos programas sociales para ver, ¿sí? De alguna forma cómo se pueden apoyar para su desarrollo social y desarrollo económico. Bien, además de esta medida de remediación, se realizaron propuestas de reconversión laboral en la que se brindaron, como yo lo comentaba hace un ratito, se brindaron capacitaciones a adolescentes en cursos técnicos y en habilidades blandas para que puedan, pues, tener algunos trabajos protegidos y trabajos que están enmarcados en la normativa nacional. Bien. Además de estas acciones, se realizaron charlas con representantes de comercios, ¿sí? Que tienen adolescentes trabajando en situación de riesgo, con la finalidad pues de sensibilizarle, brindarle información sobre los requisitos para el trabajo adolescente, sobre las actividades peligrosas que pudieran estar realizando los adolescentes que tienen trabajando. Además de estas actividades, se realizaron visitas domiciliarias de verificación, de sensibilización, de concreción de compromisos familiares, y se realizaron seguimientos de notas, asistencia escolar, incorporación y retorno a la escuela por parte de estas niños, niños y adolescentes en riesgo de trabajo infantil o que en efecto ya estaban en trabajo infantil. Como resultado de estos operativos, se tiene que la mayoría de las niñas, niños y adolescentes detectados en trabajo infantil estaban en vías públicas, en ferias, en restaurantes, cafeterías y en una menor proporción en tiendas. Ninguno de estos niños, niñas y adolescentes contaba con autorización de trabajo. Bueno, los que pueden contar con autorización de trabajo en tal caso son adolescentes de más de 14 años.
ninguno conocía sus derechos laborales, pero al intervenir entonces a empleadores, se registró que estos también desconocían las actividades peligrosas que no pueden realizar las personas menores de 18 años de edad. Más de 60 servidores públicos fueron capacitados en la identificación y atención de esta problemática, ¿sí?, entre los años 2018 y 2019. Con todas estas actividades realizadas y con los resultados obtenidos, es claro asumir que, o queda bastante claro en la mesa que esta problemática es de orden multisectorial y para atenderla se requiere necesariamente el esfuerzo gubernamental entre los 3 niveles de gobiernos del país y entre los distintos sectores del Estado, con participación, por supuesto, con las organizaciones de trabajadores, de empleadores y de la sociedad civil. Para atender esta problemática del trabajo infantil, como ya lo hemos visto, es necesaria entonces la participación, por ejemplo, del sector educación, trabajo, salud. Es evidente que se requiere también la participación de fiscales, ¿sí?, del Poder Judicial, de policías, entre otros. Bien. Entonces, con todas estas actividades realizadas en el marco de las pruebas piloto, ¿sí?, se realizaron entonces, se diseñaron los pasos, los lineamientos para implementar el modelo municipal, que como ya lo decíamos, ha sido ya aprobado por una resolución ministerial. Coloco acá este esquema porque por cuestión de tiempo creo que pudiéramos mostrar el paso a paso del modelo municipal. Bien, en principio para implementar este modelo municipal, y aquí es bien importante que podamos prestar un poco más de atención, puesto que la tarea quisiéramos que como ejercicio ya práctico, ya en nuestro quehacer diario dentro de la municipalidad, dentro del gobierno regional o incluso como parte de una ONG o del sector público nacional, pudiéramos realizar acciones para poder incentivar, invitar a las municipalidades y distintos niveles de gobierno que desarrollemos este modelo municipal. En principio, entonces, debemos seleccionar el territorio. Ya el colega que me precedió, entonces ya Julio comentaba del MIRTI, de este modelo de identificación de riesgo de trabajo infantil, ¿sí?, que nos muestra a nivel distrital cuál es la probabilidad de ocurrencia del trabajo infantil en el país. Bien, entonces, fijamos la mirada en estos distritos con riesgo alto de presentar trabajo infantil. No quiere decir para nada que no vayamos a trabajar en el resto de los municipios, sino que como sabemos que los recursos son limitados, tanto de personal como recursos presupuestarios, logísticos, son bastante limitados, entonces debemos fijar la mirada, debemos hacer mayor hincapié en estos distritos con alta probabilidad de trabajo infantil. Si nosotros vemos, también consideramos que hay algún distrito o alguna municipalidad que tiene una data estadística que nos muestre la prevalencia del trabajo infantil, también pudiéramos entonces implementar el modelo municipal allí, o bien aprovechamos la oportunidad también cuando los propios gobiernos locales tengan la voluntad propia para implementar el modelo municipal, puesto que están bastante comprometidos con esta lucha contra el trabajo infantil. Seleccionamos el territorio y posteriormente, por supuesto, que esto requiere una serie de capacitaciones, sensibilizaciones, etcétera, para poder entonces crear el modelo municipal a través de una ordenanza municipal. Como ya lo decíamos previamente, esta ordenanza municipal busca aprobar, ¿sí?, formalmente u oficialmente este modelo municipal, ratifica el compromiso de la gestión local en la lucha contra el trabajo infantil, determina las responsabilidades de quién se encarga de qué en el marco del modelo municipal y demanda la realización de los reportes con información clave de los resultados de la implementación del modelo municipal, que ya también lo veremos en un momento de quién se encarga de realizar estos reportes. Para la selección de territorio y la creación del modelo municipal, en efecto se realizan asistencias técnicas en principio por parte del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo a las distintas direcciones y gerencias regionales de trabajo y promoción del empleo que pertenecen a los gobiernos regionales, y estas asistencias técnicas son especialmente sobre los pasos para implementar el modelo municipal.
Asimismo, estas direcciones y gerencias regionales de trabajo y promoción del empleo, en conjunto con la SUNAFIL, realizan estas asistencias técnicas a los gobiernos locales sobre los pasos para implementar el modelo municipal, sobre la incorporación del enfoque del trabajo infantil en las acciones del gobierno local, en las acciones de fiscalización, de serenazgo, policías municipales, personal de DEMUNA, entre otros. ¿Sí? Y con la SUNAFIL brindamos información sobre seguridad y salud en el trabajo y sobre la inspección en negocios, establecimientos comerciales para identificar casos de trabajo infantil. Ya también lo decía la doctora Rosa Capcha en la sesión pasada, sabemos que identificar trabajo infantil no es una tarea fácil. Sin embargo, la SUNAFIL tiene una serie de herramientas que pueden identificar estos presuntos casos de trabajo infantil, y son estas herramientas las que en el marco del modelo municipal también nos compartirían, ¿sí?, en estas capacitaciones o asistencias técnicas. Una vez entonces seleccionado el territorio, creado a través de una ordenanza municipal, vamos al campo, ¿sí?, a identificar estos casos de trabajo infantil. Ya lo veíamos hace un ratito a través de inspecciones programadas, inspecciones inopinadas también. ¿Quiénes realizan esta identificación de casos? Actores del gobierno local, principalmente fiscalizadores. Lo decíamos también en establecimientos comerciales, negocios, espacios públicos, botadero de basura y también en unidades de transporte. Bien, al detectar casos de trabajo infantil o presuntos casos de trabajo infantil, estos actores locales llenan una ficha de identificación de trabajo infantil que a través de sus jefaturas inmediatas lo derivan estos casos, informan de estos casos a una serie de instituciones competentes como lo son la DEMUNA, la Policía Nacional de Perú, Ministerio Público, Fiscalía Nación, SUNAFIL, para su atención correspondiente, y esto de acuerdo al caso presentado, obviamente. Bien, hay casos en los que se pueden presentar situaciones o en las que se presuma que hay una situación de trabajo infantil, quizás relacionada con algún delito, ¿sí? Se sospecha que hay una relación de trabajo forzoso o víctimas de trata de personas, por ejemplo, ¿sí? Y esto se comunica directamente a la Policía Nacional, quienes a su vez se articulan de manera natural, digámoslo así, con las fiscalías. Bien. Una vez derivados estos casos, las entidades correspondientes, estas brindan su atención y seguimiento con base en sus propios reglamentos y protocolos de actuación. La DEMUNA tiene su protocolo de actuación, la SUNAFIL también, y por supuesto también la policía y las fiscalías. Bien. En el marco del modelo municipal, creo que no lo había comentado hasta ahora, no supone la incorporación de nuevas funciones de estos actores locales, ¿sí? Lo que se busca es que estos actores puedan ampliar la mirada en el marco de sus propias competencias y funciones, en el marco de sus propios trabajos de campo, digámoslo de esta forma, puedan ampliar un poco la mirada para que cuando realicen sus trabajos puedan identificar presuntos casos de trabajo infantil. Bien, que se deriven a las entidades correspondientes para que en el propio, insisto, marco de sus competencias y funciones, brinde la atención a las niñas, niños y adolescentes. Bien, entonces no se busca incorporar una función adicional a la sobrecarga de trabajo que seguramente tienen, sino que, insisto, una vez más, ampliemos la mirada para identificar casos de trabajo infantil, reportemos para que se busquen las atenciones debidas. Una vez entonces que se realiza la atención y seguimiento de acuerdo a los protocolos y reglamentos, se realiza el reporte de manera semestral. ¿Quién reporta a quién? De la DEMUNA se reporta a la gerencia municipal del gobierno local. Esta a su vez informa al gobierno regional con especial atención a las direcciones y gerencias regionales de trabajo y promoción del empleo, quienes a su vez informan al CDRPETI y al Ministerio de Trabajo, con especial atención de a la Dirección de Promoción y Protección de Derechos Fundamentales Laborales, quien a su vez, por supuesto, informará al Comité Directivo Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil. Bien, esto es como someramente lo que busca el modelo municipal y el paso a paso para crearlo, y algunas actuaciones multisectoriales y de multinivel que se pueden realizar. He colocado acá, quizás no lo vamos a detallar ahora,
pero lo que buscaba aquí presentar es que en las 3 instancias de gobierno, en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en el Comité Directivo Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, como ente nacional, central, tiene una serie de funciones, de responsabilidades para atender estos casos de trabajo infantil y fortalecer el modelo municipal, y en el marco de los gobiernos regionales también, junto con los CDRPETI, y en algún nivel local también se tienen unas responsabilidades clarísimas para atender estos casos de trabajo infantil. María Gloria, creo que por cuestión del tiempo, y creo que me he pasado muchísimo también, lo dejamos por acá con cargo a resolver las preguntas que se tengan al respecto. Muchísimas Gracias. Y gracias, Edison. Sí, estamos un poco pasados de tiempo, la gente sigue, pero presente en nuestro panel. Así es que vamos a darle el paso a Julio. Yo le he pasado 3 preguntas que surgieron por parte de los participantes, Julio. No sé por cuál de ellas quieras empezar. Bien, gracias. Vamos a iniciar así como me las mandó. Me preguntan el tema de el gobierno local, quien aplicó los recursos eran propios y no de gobierno estatal. Entonces, ¿cómo se ejecutan a nivel de presupuesto la articulación de acciones? En los casos, los modelos que les presenté de lo local, tanto Tuxtla Gutiérrez como Villa Victoria, completamente fue recurso local. Las acciones que derivaron tanto de la parte de generar información diagnóstica, como las intervenciones que realizaron, que particularmente fueron normativas. Entonces ahí había absorbía un costo a la estructura ya gubernamental que se tiene de los salarios, ¿no? Del pago de las personas que realizan la normatividad en el municipio. Otras acciones de capacitación. Aquí en el municipio hay un sistema que se llama Sistema DIF, es un sistema de protección social, sistemas de protecciones. Ellos absorben también buena parte de las acciones que se están realizando o que han realizado estos 2 municipios locales. Entonces, es completamente recurso local. No tuvieron un apoyo directo. Eso también no está bien, ¿verdad? Eso también, porque ciertamente los municipios tienen debilidades presupuestarias muy fuertes. Entonces, si no fue recurso propio. Y en el caso de Tuxtla Gutiérrez, sí hubo un apoyo, ese censo que levantaron para conocer lo que decía Edson, ¿no? De ubicar ya a la persona, porque el censo, la encuesta o el registro administrativo, pues tienes ya la información a lo mejor del territorio, pero ya determinar quién es el niño, cómo es el niño, las características del niño, del papá, del mamá, del hogar, pues eso no te lo da ninguna encuesta y el censo tampoco, ¿verdad? O el censo en alguna parte, pero hay que saber dónde está el niño. Entonces, ese ejercicio de hacer el levantamiento territorial, que es caro, ese cuesta en todos, es costoso hacer eso, lo absorbió el municipio, pero sí tuvo un apoyo fuerte de recurso humano, no presupuestalmente, pero sí recurso humano de la dependencia federal, que tiene una relación con esos temas, porque hace mucho levantamiento para programas sociales. Es como la Secretaría de Desarrollo Social. No sé si haya un ministerio allá en Perú, algo similar, pero que tiene programas sociales, entonces tienen ya como una estructura territorial, y ellos apoyaron en encuestadores, en todo, para poder hacer ese censo, ¿no? Ese censo local en la región, o que ubicaron con mucha prevalencia o riesgo de trabajo infantil. Eso entonces fue recurso propio, casi todo en general. Preguntan también si existe alguna estructura de apoyo desde los gobiernos subnacionales o federales para la implementación del MIRTI, alguna forma de proporcionar asistencia técnica para la puesta en marcha. Asistencia técnica, sí. También voy a decir algo que no es triste, pero la asistencia técnica que ha habido a nivel local y de subnacional o regional ha sido de OIT. O sea, la técnica aparte ha sido fuertemente de OIT. El gobierno nacional la verdad es que la capacitación técnica no la ha hecho. Paga la encuesta, ¿no? Paga la encuesta nacional. Ellos pagan la encuesta nacional, eso ya es un gran apoyo, ¿verdad?
y también coordinan toda la parte de las inspecciones nacionales y se coordinan de manera importante con las partes de inspección a nivel subnacional o la parte regional, pero realmente no hay un apoyo como tal de la estructura federal. Sin embargo, el modelo que les comenté, el modelo Puebla, que es un modelo subnacional local, ahí sí el Estado dijo, bueno, a ver, pues los municipios tienen ciertas limitaciones, yo tengo mayor capacidad, vamos a hacer todo lo posible por capacitarlos en el tema del MIRTI y en otros temas de trabajo infantil, vamos a apoyarlos en la conformación de esas comisiones interinstitucionales, vamos a darles la información diagnóstica, vamos a ver, por lo menos darles una información base de niñas y niños en trabajo infantil, las características de la región o del municipio, y eso sí lo hizo el gobierno subnacional, ¿no? Ahí sí hubo un apoyo. También hay apoyos, esto que comentaba Edson, ¿no? De que toda la estructura para el tema de trabajo infantil pues es multicasual, multisectorial, entonces toda la estructura de apoyo que cubre, ¿no? El tema de trabajo o para reducir el trabajo infantil, todo lo que es protección, seguridad social, trabajo decente, pues sí se daba, ¿no? Pero solamente hay otro caso, otro gobierno subnacional que también apoyó a los gobiernos locales, porque los gobiernos municipales pues tienen ciertas debilidades, ¿no? Si podríamos tener mayor detalle sobre las acciones de intervención, sobre el reglamento de actuación de las dependencias. Miren, aquí voy a hacer unos comentarios sobre esta pregunta, pero a lo mejor valdría la pena, yo voy a preguntar a OIT si se pueden compartir esos reglamentos, yo no veo por qué no se pudieran compartir. No son públicos porque los municipios por lo regular ese tipo de cosas no las hacen públicas, pero no están públicas. Están ya validados por su cabildo, pero no son públicos, ¿no? Se los tienen ahí medio escondidones, o si son públicos, encontrarlos por ahí, a ver, voy a ver las ligas, pero de todos modos voy a preguntar para que también lo tengan ustedes, vean cómo se estructuró, qué se puso, cómo establecieron las acciones. Ahorita que le estaba presentando esto, mucho tiene que ver también con eso, ¿no? De los elementos que presentaba. Aquí lo fuerte que se puso en los reglamentos, o estos protocolos, fueron reglamentos a nivel municipal. Obviamente las facultades que tiene el municipio, como les comentaba, no tiene todas las facultades el gobierno. De hecho, el gobierno municipal no tiene ninguna facultad de inspección, por ejemplo. No tiene ninguna facultad de inspección al trabajo. Sin embargo, como comentaba también eso, sí tiene algunas facultades para el comercio vía pública, los comercios locales, ahí tiene ciertas facultades, las revisiones en los basureros, en las tiendas, sí tiene esas facultades. Entonces, pues ahí puede detectar, a lo mejor él no puede hacer el registro, digamos, normativo adecuado o establecido por ley, pero sí puede informar a la autoridad, que en este caso la autoridad es el gobierno regional. El gobierno regional sí tiene autoridad de inspección y de poder hacer ahí inspecciones en los establecimientos. Entonces, lo que se acordó, parte de lo que está en el reglamento, es las inspecciones, sí, fuertes, poner ahí en el reglamento las inspecciones, vinculadas con el gobierno subnacional, vinculación con el gobierno subnacional, y también lo que comentaba Edson, ¿no? Que esas inspecciones no queden ahí, sino que queden en un sistema, establecidas, rigurosas, que se les vaya dando seguimiento, porque esas inspecciones quedan por ahí, pero nosotros aquí sí se les puso que tuvieran ahí una presencia fuerte de sistematización y de orden a esas inspecciones. Entonces, eso quedó muy establecido. También quedó muy establecido el tema de hacer los levantamientos de información a nivel local. Las encuestas salen cada quién sabe cuándo, el censo cada 10 años si nos va bien. Entonces, la información está muy desactualizada, hay poca. A nivel local hay muy poquita. Entonces, sí pusimos en el reglamento, que también es un poco... se puso en el reglamento sabiendo que también es muy caro eso, ¿no? Pero hay forma de hacerlo. Por ejemplo, el modelo de Tuxtla lo hizo sin mucho costo, pudo organizarse
con ayuda de varios y se hizo el levantamiento. Entonces, se puede reducir el costo bastante. Entonces, en el reglamento sí pusimos que pudiera haber levantamientos de información. A lo mejor no levantamiento en toda la zona local, pero sí en ciertos sectores pudiera levantarse información. Entonces, eso quedó también establecido en el reglamento. También quedó establecido en el reglamento todo el tema de que esto pudiera quedar en los programas presupuestarios, en los recursos del gobierno municipal. O sea, que sí, que la acción, me estás diciendo que vas a hacer esto, pero que se vea reflejado en tu programación anual, en tu presupuesto. ¿A qué le llamamos? Les llamamos POAs, programas operativos anuales, no sé cómo les llaman por allá, pero programas. Entonces, que sí quedara establecido en el POA, ¿no? Que no fuera nada más de papelito así, no, que quedara establecido en su programa. La facultad también de, obviamente todo lo que tiene que ver con difusión, concientización, que eso es importantísimo y es un cajón que siempre debe de estar. No solamente eso, porque a veces también se olvida, ¿no? O sea, a veces es lo más fácil, ¿no? O se justifica ya hacer acciones de trabajo infantil con eso. O sea, es importante, hay que hacerlo, pero no es lo único. Entonces también quedó establecido muy claro todo el tema de concientización, difusión, y la parte que también comentaba Edson, ¿no? Que el niño que se pueda restituir su derecho, pues ver qué programa se le puede ofrecer o qué se puede hacer, qué protección social hay, ¿no? Eso es complicado porque cuesta dinero, ¿no? Protección social es dinero. Entonces tampoco es tan fácil, pero sí quedó establecido que ver la posibilidad de si se restituye, o sea, si se saca del trabajo, ver la posibilidad. Y obviamente el tema quedó el tema de asistencia escolar, que la parte educativa revisar a quienes no están yendo a la escuela, ver cuál es la posibilidad de poder, por qué no va a la escuela y ver qué entra a la escuela, ¿no? O sea, que acceda a la escuela, porque la escuela también es un mecanismo de poder entrar a otros apoyos de protección social. Si no estás en la escuela, estás fuera de esos apoyos de protección. Si estás en la escuela, pues ya tienes la posibilidad de esos apoyos de protección. Al menos en México es así, ¿no? Estar en la escuela te da ciertas posibilidades, ¿no? Becas, desayunos, ciertos elementos, ¿no? Muchísimas gracias, Julio, por las respuestas a las interrogantes de los participantes, y si es que nos puedes ampliar la información a través de lo que nos has comentado que vas a intentar conseguir, bueno, te quedamos súper agradecidos. Sí, se los mando. Creo que la pregunta respecto de la asistencia técnica y la estructura de apoyo para implementar el modelo municipal, en este caso en Perú, es también pertinente, ¿no? Edison, nos comentaba Julio que en el caso de México, sobre todo, es una labor muy fuerte la OIT. ¿Cómo está pensada acá? Esa es una pregunta. Julio también nos ha hablado bastante sobre el MIRTI. ¿Cómo ves tú la complementariedad entre MIRTI y modelo municipal? Y tenemos una pregunta también de Freddy en el chat, que está muy preocupado por los temas presupuestales y nos pregunta si es que hay un presupuesto específico para implementar el modelo municipal, si se trata solamente de voluntad política, si hay este presupuesto en el gobierno. ¿Cómo está pensada la parte de los recursos para la implementación del modelo municipal, Edison? Gracias, Magola. Gracias, Julio, por ampliarnos la información también. Bien, con respecto a la asistencia técnica, comentábamos en una partecita de la presentación que para implementar el modelo municipal, nosotros como Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo brindamos la asistencia técnica a las direcciones regionales de Trabajo y Promoción del Empleo, y como estamos, recientemente han sido aprobados los lineamientos y estábamos trabajando sobre la marcha a medida que construíamos o se aprobaban los lineamientos, también como que brindábamos esta capacitación a algunas direcciones y gerencias regionales de Trabajo y Promoción del Empleo. Bien, ya al contar con los lineamientos y sabemos que es algo nuevo, digámoslo así, porque aún cuando hemos tenido estas pruebas piloto, quizás no se había socializado
a todas las regiones, nos han socializado estos lineamientos, esta forma para implementar el modelo municipal. Entonces, nosotros brindamos asistencia técnica a la Dirección y Gerencias Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo, e incluso vamos más allá por ahora, ¿sí? Brindando también estas asistencias técnicas, estas coordinaciones con los propios gobiernos locales. Lo hemos realizado en Lambayeque, en La Libertad, en Piura, y en otras municipalidades del país. Bien, esto de tal manera que nosotros podamos estar trabajando en conjunto los tres niveles de gobierno para poder implementar esta estrategia. Bien, en principio entonces está, de acuerdo a lo que estaba planteado en los lineamientos, el Ministerio de Trabajo ofrece la asistencia técnica a las direcciones regionales de trabajo, y estos a su vez en conjunto con la SUNAFIL brindan asistencia técnica a los gobiernos locales de su región. Bien, entonces trabajamos en una modalidad de cascada, digámoslo así. Esto de tal manera que nosotros, también el Ministerio de Trabajo, los recursos son bastante limitados y brindamos entonces asistencia técnica al resto de los gobiernos regionales, ¿sí? Quizás como para no quedarnos solamente anclados en un gobierno regional, sino que tratamos de abarcar a todos en la medida de lo posible. Lo mismo sucede entonces con los gobiernos regionales, también trabajan con sus gobiernos locales en conjunto de la SUNAFIL. Bien, eso por allí. De todas maneras, por supuesto que por ahora nosotros continuamos trabajando como en hilo. Nosotros comunicamos con municipalidades, siempre por supuesto colocando allí a los gobiernos regionales, ¿no? Para que todos estemos conectados y estemos manejando el mismo lenguaje, la misma información en el mismo tiempo. Pero el gobierno nacional brinda asistencia técnica al gobierno regional y a su vez al gobierno local. Respecto del presupuesto, también adelantábamos en la presentación que no se está incorporando una función adicional a los actores ni del gobierno local, nacional o regional. Bien, por ejemplo, los fiscalizadores municipales que realizan estas inspecciones a negocios, o inspecciones en ferias, o inspecciones en mercados, ¿sí? O inspecciones en unidades de transporte público, en terminales de pasajeros, etcétera. Ya ellos realizan esa función, sí o sí, al día de hoy, 19 de enero de 2023, están realizando esas funciones en campo. Lo que se busca con el modelo municipal es que ellos puedan tener, obviamente, la capacitación para poder identificar los posibles casos de trabajo infantil. Bien, estos casos que son identificados los pasan a la DEMUNA, ¿sí? En primer lugar. Entonces, la DEMUNA ya tiene su protocolo o su reglamento de funcionamiento, y en el marco de esas actuaciones, esas competencias, esas funciones ya definidas, realizan este seguimiento o realizan esta medida de protección a la niña y adolescente, incluso a sus familias. Son funciones que ya al día de hoy también realizan de forma natural, digámoslo de esta forma. Bien, al contar con esta información ya viene todo el mecanismo de reportes, ¿sí? Y el gobierno regional, ¿qué hace con esta información que proviene de los gobiernos locales? Se supone que los gobiernos regionales tienen que considerar esta información sobre la prevalencia de trabajo infantil o sobre los casos de trabajo infantil que han realizado en el caso de trabajo infantil que han sido detectados en los gobiernos locales, para poder implementar en conjunto también políticas públicas más acotadas. ¿Sí? No es lo mismo tener trabajo infantil quizás en zonas rurales, en agricultura familiar, no es lo mismo tener esta situación a que haya una mayor presencia de trabajo infantil en minería ilegal, por decir algo, o incorporación de niños, niñas, adolescentes en la tala ilegal o en pesca de altura, etcétera. Bien, entonces hay que hacer estas políticas públicas más acotadas. Bien, son funciones que ya ahorita realizan los tres niveles de gobierno. Por lo tanto, en el marco del modelo municipal no se ha considerado un presupuesto mayor para estos niveles de gobierno. Sí es posible que en los propios POA, se me fue el nombre, pero en la propia planificación de los gobiernos locales puede existir una meta, una actividad presupuestada ya, y eso es lo que se busca también, que los gobiernos locales puedan implementar en esta cajita del presupuesto un monto destinado a estas actividades de trabajo infantil. Bien, sin embargo, en el marco del modelo municipal, como insisto, ya estas acciones se realizan en el marco de sus propias tareas que realizan a diario, no se ha contado o no se ha considerado un presupuesto mayor.
Bien, Magola, no sé si respondí con esto todo, o si falta precisar algo, me comenta nomás. No me Está quiero distraer de mí tampoco. súper, súper respondido y muchísimas gracias a los dos, a Julio y a Edixon. Estamos súper pasados del tiempo, así que les agradezco a los participantes por haberse quedado hasta el final y a los ponentes por sus claras exposiciones, por la respuesta a las incógnitas de interrogantes de los participantes. Y aprovecho, como siempre, a invitarles a todos, a todas, al siguiente panel sincrónico. Estamos ya muy cerquita de terminar. Vamos a tener también la suerte de contar con ponentes de altísima experiencia. Recuerden que el siguiente panel trata sobre un tema que es clave para quienes estamos haciendo acciones de trabajo infantil, que es el tema de la comunicación, de la sensibilización, y va a ser un panel súper práctico. Vamos a conocer campañas concretas, tanto a nivel regional, vamos a contar con la exposición desde la iniciativa regional y todas sus acciones respecto de comunicación, y una experiencia concreta desde Argentina también. Entonces, les dejamos con ese anzuelo para el próximo jueves. Esperamos contar con su participación en este que vendría a ser ya el último panel respecto de los módulos. Y después de eso tendremos seguramente, Edixon, un panel final, ¿no es cierto?, de cierre, de clausura de todo el curso de trabajo infantil. No sé si alguna otra aviso parroquial que les llamo yo al final de cada sesión, Edixon. Gracias, Magola. Julio, sabemos bueno, tu carga laboral también debe ser bastante amplia y que te hayas tomado un tiempo para compartir acá con nosotros. La verdad es que desde hace bastante rato queríamos conocer experiencias regionales y ya también nos habíamos adelantado en otras oportunidades para conocer experiencias, por ejemplo, de cómo prevenir y erradicar el trabajo infantil en el sector de la agricultura, específicamente en el cultivo de algodón, por ejemplo. Me están preguntando sobre el link de asistencia y lo acabo de compartir. No sé si es que la persona se sale y regresa, pero ahí está nuevamente en el chat el link para el registro de asistencia. Perdona, Julio. Quería comentarte eso, que ya nos habíamos adelantado en otro espacio como esto para conocer experiencias ya de la región sobre cómo hacer para prevenir y atender el caso de trabajo infantil, pero que estábamos muy interesados en conocer cómo puede ser la gestión local, ¿sí? Cómo la gestión local se acerca un poco más al diseño de intervenciones de política pública, ¿sí? Y no queremos tampoco, o lo que no queríamos era que dejarle todas las responsabilidades a los gobiernos locales simplemente porque ellos tienen las defensorías municipales de la niña y adolescente, y es muy fácil decir, bueno, ustedes tienen toda la chamba para atender estos casos de trabajo infantil, sino que es necesario, como ya lo hemos visto tanto en tu presentación y a lo largo de todos estos módulos, hemos visto lo importante que es la relación intergubernamental y de multinivel. Así que gracias por esos alcances que nos ha brindado el día de hoy. Y respecto ya del curso, solamente recordar lo que comentaba Magola, el próximo jueves 3 de la tarde, módulo 9, comunicación en materia de trabajo infantil. Creemos que va a ser un módulo bastante, no solamente práctico, sino bien bonito. Vamos a conocer experiencias muy concretas para ver cuál es la importancia de la comunicación, qué es lo que queremos comunicar, a quiénes vamos a comunicar, y esto en todas nuestras áreas de lo que estamos participando acá va a ser súper importante. Bien, eso, y recordar que está el correo del curso, por allí pueden comunicarnos cualquier problemática que tengan. A veces me lo hacen llegar a mí y no se lo puedo trasladar directamente a los tutores porque ando en otras cositas. Entonces, por favor, trasládenlo allí al correo. Bien, problema de plataforma, o si la actividad final no la cargan, o si realizan la autoevaluación y el sistema se sale, cualquier inconveniente que tengan por allí, por favor, lo realizan. Bien, ya estamos próximos a terminar, y si alguien necesita alguna consideración extra, también lo pueden colocar por allí. Yo me despido por ahora. Julio, gracias. Nuevamente, Magola, muchísimas gracias por todo. Gracias a los dos y nos vemos el próximo jueves. Que estén muy Adiós. bien. Gracias, Julio. Sí.